Continuamos con nuestra serie de Génesis. La hemos titulado En el principio. Estamos en el capítulo 2. Hace 8 días empezamos este capítulo. Hoy vamos a ver la segunda parte del versículo 4. Hace 8 días estudiamos desde el versículo 1 hasta la mitad del versículo 4. Hoy vamos a ver la segunda parte del versículo 4 y vamos a ir hasta el versículo 7. Leamos la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y bueno, como vimos hace 8 días, el relato de la creación del capítulo 1 realmente termina en el capítulo 2. Hasta el capítulo 2, versículo 4, primera parte, es realmente la creación de los días, o sea, de los 7 días de la creación. Es el pasaje de los 7 días de la creación y es un pasaje completo. Lo que pasa es que a veces los capítulos nos confunden en lugar de ayudar. Así que digamos que aquí empezamos una nueva sección. Es más, hay quienes creen que a partir de este momento hay un nuevo relato de la creación. De hecho, hay quienes hasta piensan que esto fue escrito posteriormente y que fue escrito por otro autor diferente a Moisés, porque efectivamente pareciera que uno encontrará 2 relatos de la creación, un relato que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, primera parte, y a partir del hasta el capítulo 2, versículo 4, sí, primera parte, y a partir del capítulo 2, versículo 4, segunda parte, en adelante es como si fuera otra narrativa. De hecho, vamos a ver un detalle muy interesante, y es que pareciera como si el relato cambiara radicalmente. En todo el primer capítulo vimos que hubo un nombre o un título que se repitió muchas veces, de hecho 32 veces, y hablamos en una enseñanza particularmente de ese título, y es Elohim, que es el título que se le ha dado o el nombre que se le ha dado a Dios. Es decir, Elohim se ha traducido como Dios, aunque realmente tiene muchos significados, ya hablamos de eso. Pero en todo el primer capítulo y hasta los primeros versículos del capítulo 2, el nombre que se le da a Dios es Elohim. Y ya dijimos que en esa palabra hay pluralidad. Pero ahora a partir del capítulo 2, versículo 4, segunda parte, se empieza a mencionar a Dios por el nombre por el cual va a ser conocido en el resto de la Biblia, perdón. Y precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza, bueno, un nombre que si lo leyéramos no se puede leer. Son 4 consonantes, YHWH. En hebreo son las letras Yud, Hei, Bab, Hei. Ya vamos a hablar de ello un poquitico. Pero esto es lo que se conoce como el tetragramatón. Este es el primer nombre que encontramos en la Biblia, nombre directo de Dios, porque ya dijimos que Elohim significa Dios, pero no es un nombre, sino más es un título. Y entonces aquí por primera vez en la Biblia encontramos el nombre por el cual es conocido Dios a lo largo y ancho de la Escritura, aunque no es la primera vez en la que Dios habla de su nombre. Ya voy a aclarar un poquitico esto, pero lo que quiero decir es que el nombre Elohim aparece unas 2600 veces en el Antiguo Testamento, y el título Theos, que es en griego en el Nuevo Testamento, aparece unas 1300 veces. Y entonces ya lo dijimos, ese título Elohim aparece 32 veces en el primer capítulo. Pero a partir del capítulo 2 empieza a aparecer este título, que es YHWH, y allí en el capítulo 2 aparece 11 veces. Y allí en los versículos que acabamos de leer aparece 3 veces, y en toda la Biblia aparece unas 7000 veces. De hecho, en el Nuevo Testamento, este título se usa para llamar a nuestro Señor Jesucristo y aparece alrededor de unas 700 veces. Pero bueno, en el relato bíblico esta es la primera vez que aparece este nombre, en el relato bíblico. Pero realmente la primera vez que Dios pronunció su nombre fue en el capítulo 3 de Éxodo. O sea que digamos que en la cronología la primera vez que Dios lo va a pronunciar va a ser muchos años después de este episodio. Pero como Moisés fue el que escribió Génesis, entonces Moisés en este momento introduce el nombre de Dios, que es esas letras que tenemos allí.
que normalmente se ha traducido también como el Dios de Israel, que habla de un Dios guerrero, de un Dios poderoso, de un Dios que liberta a su pueblo de sus enemigos. Y como les decía, son 4 letras en hebreo. Veamos esas 4 letras. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda y tenemos allí la letra Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. Entonces es YHWH, es lo que se traduce normalmente como Yahvé. La mejor traducción realmente es Yahweh, aunque normalmente se ha conocido como Jehová. Pero si tú lees traducciones nuevas, la palabra Jehová ya no aparece por ninguna parte porque los eruditos han entendido que esa es una muy mala, una pésima traducción. La mejor, la más posible traducción es Yahweh. Así que para efectos prácticos me estaré refiriendo a este nombre como Yahweh, aunque muchos lo pronuncian en el idioma original, que sería Yud, Hei, Bab, Hei, que son las 4 letras del nombre personal de Dios. Pero una de las cosas que quiero que pensemos, y directamente yo quiero ir al centro en esta introducción, es que como les decía hace un momento, este título en el Nuevo Testamento se traduce también como Señor, y muchas traducciones del Antiguo Testamento como Señor, o como Yahweh, o como Jehová, pero la mejor traducción en este caso entonces sería Señor como en el Nuevo Testamento, y esto más de 700 veces está en el Nuevo Testamento y la mayoría se refieren a Cristo. Tanto que quiero solamente recordar un pasaje que en algún momento estudiamos, pero es Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Con esto cierro esta introducción. En un momento Jesucristo dijo esto. Jesús contestó. Él está hablando con unos líderes religiosos judíos y les dice, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto es lo que también se traduce como yo soy. La primera vez que entonces Dios pronuncia su propio nombre, Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh, es cuando en Éxodo capítulo 3 Dios se aparece en la zarza a Moisés y le dice, yo soy el que soy. ¿Y por qué he traído este pasaje? Porque Cristo utilizó este título, este nombre, el nombre del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que aparece desde el principio, pero que particularmente es nombrado en el 2.º capítulo de la Biblia. Él utilizó para referirse a sí mismo. ¿Por qué podemos entenderlo? Jesucristo dijo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Digamos lo que si Jesucristo lo hubiera dicho en hebreo, Jesucristo lo que dijo fue más o menos como esto. Antes de que Abraham existiera, entonces él pronunció el nombre de Dios y él dijo, yo soy Yahweh, yo soy el que soy, yo soy el que existe eternamente y para siempre, yo soy el que tengo existencia propia. Jesucristo utilizó el nombre de Dios del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento. Dado esto, podríamos decir, y aquí viene algo muy interesante, que cuando nosotros en nuestras traducciones, por ejemplo, si tenemos Reina Valera 1960, leemos en el Antiguo Testamento Jehová, ¿de quién está hablando? De Cristo. Y como les decía, y si tenemos traducciones contemporáneas que hablan de Señor, está hablando de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué podemos saber que esto es lo que Cristo dijo? Versículo 59. En ese momento, estas personas que sí lo entendieron, estas personas a quienes no había que explicarles esto, tomaron piedras para arrojárselas, lo iban a apedrear. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que él dijo. Porque ellos entendieron que él se estaba haciendo igual a Dios. Porque ellos entendieron que él usó el nombre de Dios mismo, del Dios del Antiguo Testamento, el Dios al que ellos conocían o creían conocer. Y Cristo utilizó ese título para referirse a sí mismo, claro, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Y por eso es que si tú lees particularmente el Evangelio según Juan, básicamente en 7 ocasiones Jesucristo dijo yo soy. Como cuando él dijo yo soy la vid verdadera, como cuando dijo yo soy el pan de vida, cuando dijo yo soy el buen pastor, etcétera. Está en 7 ocasiones. Pero aquí particularmente le dijo esto a los líderes religiosos de su época que entendían muy bien este nombre, y cuando él lo pronunció ellos dijeron blasfemia y lo iban a matar por blasfemo. Y no solamente en esta ocasión, sino que en otras ocasiones. Pero es demostrando en esta introducción que este es Cristo Jesús mismo, porque Cristo es Dios. Ahora, yo quiero que veamos entonces nuestro pasaje y en nuestro pasaje veamos 3 verdades muy importantes. Lo primero que quiero que veamos es que la creación depende de Yahweh, depende del Dios vivo y verdadero, depende de Cristo Jesús. Veamos esto entonces en la primera parte del versículo 4 hasta el versículo 6. Dice la segunda parte de este versículo, cuando el Señor Dios, entonces allí está. Literalmente en el idioma original dice cuando Yud, Hei, Bab, Hei, es decir, están las 4 letras del tetragramatón. Cuando Yahweh Elohim, lo que está diciendo es que ahora no solamente es Elohim, que es la palabra que se traduce como Dios, sino está diciendo que este Dios, este Elohim, tiene un nombre, y su nombre entonces en este caso es Yahweh, aunque esa traducción lo traduce como Señor. Y obviamente nosotros sabemos que ¿quién es el Señor? Jesucristo es el Señor.
Casi que podríamos decir cuando Jesús, Dios, hizo los cielos y la tierra. Entonces lo que está haciendo aquí la palabra de Dios no es trayéndonos otro relato de la creación. Lo que está haciendo es trayéndonos detalles de la creación, de la que estuvimos estudiando todos estos días anteriores, todas estas enseñanzas anteriores en el primer capítulo, pero ahora nos va a traer unos detalles muy interesantes de la creación. Se va a centrar en detalles muy particulares y en cómo este Dios no es un Dios que está lejos, no es como un Elohim de los Elohim de la antigüedad, de los Elohim en los que creían otros pueblos que creían que esos dioses estaban tan lejos, aunque sabemos que esos dioses no existen. Pero los antiguos que no eran del pueblo de Dios creían en los Elohim, en los dioses, pero sentían que estaban tan lejos. Pero este Elohim, el verdadero, Yahweh, el Señor, Él está tan cerca del ser humano. Así que cuando el Señor Dios hizo los cielos, la tierra y los cielos, de hecho el idioma original dice cuando el día en que Elohim, Yahweh Elohim hizo los cielos y la tierra, notemos lo que dice el versículo 5, no crecía en ella plantas salvajes ni grano, porque, y vuelve y se repite otra vez, porque Yahweh Elohim, el Señor Dios, aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Entonces allí entendemos algo muy interesante. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios en el idioma original dice que no había todavía arbustos o cereales o plantas que precisan del ser humano para que estas plantas puedan subsistir. Ahora pensemos en esto, si notamos que está hablando desde los detalles de la creación. En el primer capítulo vimos los días de la creación, todos y cada uno en orden. Y vimos que Dios fue creando cada cosa en su orden y la puso en su lugar. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que aunque el mundo está perfectamente ordenado, pero hay ciertas particularidades en esta tierra, y es que hay, por ejemplo, ciertas plantas que necesitan que haya quien las cuide. Así que estas plantas todavía no existen. Estas plantas todavía no crecen. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente Dios ya ha creado al ser humano, pero ¿a cuántos seres humanos ha creado? A dos, a Adán y Eva. Y Adán y Eva no iban a ser capaces de trabajar toda la tierra. Obviamente ellos iban a llenar la tierra, pero lo que está diciendo es que en este momento Dios todavía no está permitiendo que esas plantas que precisan del cuidado humano estén porque se morirían, no podrían subsistir. Qué interesante. Lo que nos está diciendo es, este es el Dios que está cercano. No es solamente un Elohim, que también puede significar fuerte, poderoso, que por supuesto significa Dios, pero no solamente es un Elohim que está allá arriba sentado en su trono mandando, sino es un Elohim que hasta tiene cuidado de las cosas más pequeñas aún en esta tierra. Es un Elohim que tiene hasta cuidado de las plantas. Ahí es cuando uno entiende por qué Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Dios que se acercó a la humanidad. Jesucristo es el Dios que vio al ser humano caído, que vio al ser humano perdido y no hizo simplemente algo desde el cielo, sino que vino hasta la tierra. Es un Dios cercano. Es un Dios que interactúa con su creación. Es un Dios al que le importa su creación. Claro, tener cuidado con esto, siempre lo repito. No es un Dios que se muere por su creación y es un Dios servil que está arrodillado ante su creación como algunos lo hacen ver, sino un Dios todopoderoso que no necesita de nada ni de nadie porque Él es Dios y es autosuficiente, pero un Dios que hizo esta creación y que se ocupa y tiene cuidado de esta creación. Hasta tiene cuidado de las plantas que no podrían en este momento subsistir si no hubiera quien las cuidara. Qué interesante, ¿no? Tanto que dice precisamente allí al final, ni había personas que la cultivaran. Él sabía que estas plantas necesitaban ser cultivadas, ser labradas, ser trabajadas. ¿Quién lo iba a hacer? No había todavía quién, aunque Adán y Eva existían. Claro, me voy a adelantar un poquitico, pero ¿en dónde puso Dios a Adán y Eva? En un jardín, en un huerto, en un lugar especial. Nuevamente, porque ellos no podían ocuparse de este planeta Tierra entero. Pero aquí dice el versículo 6, Dios tenía cuidado aún de las plantas que estaban alrededor y que, aunque no necesitaban que el ser humano las cuidara, pero que dice, en cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. ¿Por qué? Porque no había lluvia. Pero estas plantas que no necesitaban del ser humano, pero que ya existían, esas plantas que Él creó, ¿recuerdan qué día? El primer día creó la luz. Separó la luz de las tinieblas. El segundo día creó la expansión y separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y el tercer día separó las aguas de la tierra. Y los 3 siguientes días empezó a llenar cada uno de esos espacios. Así que el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas. El quinto día creó estas plantas.
Pero en este grupo de plantas no estaban, por ejemplo, los cereales, nuevamente esas plantas que necesitan ser cuidadas por la mano humana. Y ya en el sexto día creó, bueno, en el quinto día llenó las aguas y los cielos con peces y aves, y el sexto día creó al hombre y también los animales salvajes y los animales terrestres. Pero me encanta esto, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Así que es necesario entender que al principio la creación era un tanto diferente a como la vemos ahora. No llovía. Y claro, eso lo vamos a entender mucho mejor cuando con la ayuda de Dios lleguemos al capítulo 6, con el diluvio. Por esto se entiende, se cree que aunque por supuesto Dios creó todo y creó los mares y también creó las nubes, pero es posible que al principio no fueran tanto nubes, sino que hubiera algo como un efecto invernadero. Parece ser que había como una membrana de agua aún en el cielo, que no solamente era buena, sino que creaba las condiciones todavía más perfectas para que el hombre viviera en esta tierra sin cansancio, sin sudor, sin fatiga, sin tantas vicisitudes que ahora se presentan en el cuerpo humano. Es más, parece ser que este era el ambiente perfecto para que el hombre viviera para siempre, porque Dios no creó al hombre para que muriera. Así que, una vez más, la creación, aunque hoy es hermosa, pero recordemos que la creación está en descomposición. Recordemos que aunque hoy podemos mirar la creación y maravillarnos y reconocer que hay un creador, la creación se está acabando, se está descomponiendo y nosotros también nos descomponemos, nos acabamos, nos envejecemos, morimos. Pero al principio esto no era así. Y entonces Dios tenía cuidado de estas plantas. Entonces si notamos que este es el Dios que cuida de su creación. En el Salmo capítulo 24, versículo 1 dice la palabra de Dios: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Dios tiene cuidado de todo lo que creó. Dios es un Dios cercano a su creación. En Juan capítulo 1, versículo 3 dice: Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y recordemos que cuando aquí se refiere a Dios, entonces se refiere a Elohim, porque aunque ciertamente Dios es uno, pero la Biblia claramente enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por supuesto, no podemos dividir a Dios, pero necesitamos entender que Dios es uno y Dios es Elohim. Pero mis hermanos, cuando la palabra de Dios entonces nos habla de Yahweh, o lo que les decía, si lo quieres llamar Jehová, yo no tengo problema, lo que pasa es que no es la mejor traducción. Mis hermanos, nos está hablando de este Dios que es cercano, de este Dios que se ocupa de esta creación, de este Dios que aún sabiendo que este planeta Tierra solamente es un punto insignificante en el universo, pero Él creó vida en esta Tierra, Él se ocupó de este planeta y Él sostiene todas las cosas en esta Tierra. Todo fue creado, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. Está hablando aquí Juan de el Hijo, quien en el principio estaba con el Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Son palabras del apóstol Pablo, quien dice: porque por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, de quien está hablando Pablo en los versículos anteriores, Cristo, que es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y murió por nuestros pecados en una cruz. Ese es el argumento de Pablo aquí en el capítulo 1 de Colosenses. Dice: por medio de Él, Dios, casi que se podría traducir, si lo leyéramos en hebreo, por medio de Yahweh, se podría traducir Elohim. Creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y esa frase final es maravillosa. Todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Tanto que hay una traducción que dice en pocas palabras: Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Así que, mis hermanos, este primer punto puede que no parezca relevante, pero cuando uno lo entiende correctamente cobra tanta importancia. Si, como lo hemos venido viendo en el primer capítulo de la Biblia con tanto detalle, cómo Dios se ocupó de crear hasta los detalles más mínimos en esta creación, pero ahora en este segundo capítulo, en este aparente segundo relato, aunque no es un segundo relato de la creación, sino un relato minucioso de ciertas particularidades de su creación, podemos ver a Dios aún ocupándose de que las plantas no se mueran. Dios teniendo cuidado aún de las plantas. ¿Será que Él no tiene cuidado de nosotros? ¿Será que Él no se ocupa de nosotros? Cuando yo veo a este Dios, un Dios nuevamente que hasta se ocupa de una planta, hasta tiene cuidado para que una planta no muera, mis hermanos, hay que decir: qué Dios tan hermoso, qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan grande. Pero por supuesto, si las plantas
dependen de Él. Si todo lo creado depende de Él, ¿cuánto más tú y yo? Por eso nuestro segundo punto es: el hombre depende de Yahweh. El hombre depende de Yud, Hei, Bab, Hei. El hombre depende de Dios. El hombre depende de Cristo Jesús. Hay una ilustración muy interesante. ¿Será que una planta que sea terrestre, porque bueno, también hay plantas que subsisten en el agua, pero una planta que sea terrestre, o bueno, así sea acuática, ¿será que puede subsistir si la sacan del medio? Si yo arranco un árbol, ¿qué pasa con ese árbol? Se muere. Si yo saco un pez del agua, ¿qué pasa con ese pez? Se muere. Si, mis hermanos, si yo saco a estos, digamos, seres o a esta creación del lugar al que pertenecen, se mueren. Por eso es que el hombre sin Dios está muerto. Por eso es que el hombre sin Dios no solamente está muerto en delitos y pecados, lejos de Dios, sino que va rumbo a la muerte eterna. Los hombres fuimos creados por Dios, pero necesitamos a Dios siempre. El hombre depende de Dios. Nuevamente, si la misma creación, las plantas, aún las plantas, los animales, todo depende de Dios, cuanto más nosotros. Llega el versículo 7. Luego, y allí nuevamente aparece ya por tercera vez, una vez más esa expresión. Luego, Yahweh Elohim, el Señor Dios, como lo dice esta traducción, y pensemos en esa palabra. Recordemos que ya en el capítulo 1 estuvimos viendo que Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza, para que sean como nosotros y ellos gobernarán. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo a los seres humanos. Ya, eso fue todo. Pero aquí dice algo. Luego el Señor Dios formó al hombre. Y esa palabra formar literalmente significa la labor de un alfarero. ¿Entendemos esto? Mis hermanos, de verdad, no sé si me equivoque, pero espero que espero no hacerlo. Aunque no puedo estar totalmente seguro de que este pasaje no sea de pronto metafórico, yo no lo creo realmente, pero podría ser que ese pasaje fuera metafórico. Pero no creo que me equivoque, yo creo que no es metafórico. ¿A qué me refiero con esto? Esto podría parecer una poesía, lenguaje muy bonito, pero si este pasaje no es metafórico, y yo creo que no lo es, lo que nos está diciendo es que Yahweh Elohim descendió desde su gloria y vino hasta la tierra y literalmente como un alfarero tomó barro y formó al hombre con sus propias manos. Y recordemos que lo que estamos diciendo, y este Yahweh Elohim no es más que el mismísimo Señor Jesucristo, en toda su gloria y majestad. Mis hermanos, esto es demasiado maravilloso. Por eso lo que les decía, este no es otro relato de la creación. Este es el relato de los detalles de la creación. Este es el relato, una vez más, de un Dios que es cercano al hombre. De un Dios que sabe que nosotros no somos nada sin Él. De un Dios que sabe que nosotros lo necesitamos y dependemos de Él hasta para respirar, como nos lo dice allí. Formó al hombre del polvo, literalmente hizo barro y nos formó del polvo de la tierra, y no solamente esto, luego sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Mis hermanos, por esto es que los seres humanos somos realmente diferentes a cualquier otra criatura. Ya la palabra de Dios nos dijo que Él nos creó a su imagen y semejanza, pero ¿entendemos entonces a la imagen de quién? Mis hermanos, y precisamente no lo he traído allí, pero ¿qué no dice la palabra de Dios? Que ahora Dios nos ha hecho nacer de nuevo, pero para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Fue Cristo mismo quien formó al ser humano del polvo de la tierra, una vez más como un alfarero que toma barro en sus manos y crea una vasija. El ser humano es una vasija formada por las manos de Dios. Esto es demasiado grande. Sopló aliento de vida o sopló de su espíritu. Por eso, nuevamente, aunque ya vimos que Dios dijo que, por ejemplo, que de las aguas se produjeran las aves y los peces y que la tierra produjera animales, y ya vimos la importancia de la vida animal, vimos que aún se puede llamar almas vivientes, porque es lo que dice el idioma original, pero el hombre no solamente es un alma viviente. Aunque ciertamente dice sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente o en un alma viviente. Pero aquí es donde viene la diferencia. Aun cuando sabemos que Dios es el que dio la vida a los animales, pero el aliento de vida de los animales no vino del soplo mismo de Dios. Mis hermanos, esto es demasiado grande. Por eso el hombre es único en su especie.
El hombre es particular. Ahí es donde también los científicos y aquellos que no creen en Dios y que creen más en la evolución, aunque también lo hemos dicho, hay cristianos que creen en la evolución, yo no peleo contra eso, pero no es mi postura. Pero mis hermanos, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que Dios mismo formó al hombre del barro. Ahora, yo no lo he traído, pero ¿recuerdan esa escena? Se encuentra en Juan capítulo 9. Una vez más, no traje el pasaje, pero ¿recuerdan esa escena una vez cuando Jesucristo le devolvió la vista a un ciego que precisamente ¿qué hizo él? Escupió en tierra y ¿qué hizo? Hizo lodo. Le untó lodo en los ojos y un hombre que no tenía ojos recobró la vista porque era un hombre que era ciego de nacimiento, era una enfermedad congénita. Él es el que es capaz con barro formar la vida. ¿Pero por qué? Porque Él es la vida misma. Y nuevamente el ser humano, aunque no es Dios, por supuesto hay que aclarar eso. Hay muchas personas que referente a esto ya empiezan entonces a decir que el hombre es Dios. No, el hombre no es Dios, pero el hombre tiene el soplo divino. El hombre tiene un alma, tiene espíritu, el hombre tiene conciencia. Por eso el hombre puede pensar, razonar distinto a los animales. Y eso es algo que los científicos y los ateos no pueden explicar tampoco. ¿De dónde viene esa característica tan particular del ser humano de ser tan diferente de las demás criaturas? Si realmente descendiéramos del mono, ¿en qué momento el mono dejó de ser mono? Aunque obviamente tiene su instinto y su inteligencia animal, pero ¿en qué momento dejó de ser entonces un animal y empezó a pensar? ¿De dónde le llegó esto de pensar, de razonar, de preguntarse, de decir por qué estoy aquí, de reconocer que hay un Dios? Eso no lo hacen los animales, aunque lo hacen de manera instintiva porque son creación de Dios, pero ellos no pueden pensar, no pueden razonar. Mis hermanos, es que los seres humanos tenemos el mismísimo aliento de Dios en nuestras vidas. Y esto fue lo que nos convirtió a nosotros realmente en seres vivos. Por eso es que el salmista en el Salmo 100, versículo 3 dice, reconozcan que Yahweh es Elohim. Dice el idioma original, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. Aunque esta traducción dice, y le pertenecemos, pero lo has leído en Reina Valera, es un pasaje muy famoso. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Otra manera de decir, lo necesitamos, porque si tú entiendes esto, las ovejas son animalitos que necesitan quien los cuide, si no, se mueren. Y eso es lo que nos está diciendo. El hombre no puede vivir por sí mismo. La vida no puede existir por sí misma. Si Dios no cuidara de nosotros, ahí es donde vamos. Si hasta el día de hoy tenemos vida, Dios nos ha sostenido la vida. Dios ha cuidado de nosotros. Como lo diría el mismísimo Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 5, que creo que resume este segundo punto. Y Cristo dijo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Cristo es la vida y más para el cristiano. Porque para el cristiano no solamente él tiene que agradecer a Dios por cada día de vida y por cada aliento que respira cada día, sino que el cristiano agradece porque en Cristo tiene vida nueva, vida eterna. ¿Entendemos esto? Lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús es lo más grande, no solamente un día más de vida hoy, y no sabemos cuántos días más nos pueda dar en esta tierra, pero saber que aunque hoy este cuerpo se desvaneciera, Él es capaz de levantarnos de la tumba, de resucitarnos como el mismo día lo hizo. Precisamente este es el tercer punto que volverá a ser tomado del versículo 7, pero es la redención que depende de YHWH, de Yahweh, Jehová, si lo quieres llamar así, Yud Hei Bab Hei. La redención depende de Cristo, depende de Jesús. Volvamos al versículo 7 porque esto es muy importante. Solo quiero que lo leamos, lo acabamos de estudiar. Pero quiero que lo leamos y lo tengamos presente porque vamos a ver algo muy interesante. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces recordemos, este pasaje nos está diciendo que Dios mismo, como un alfarero, tomó barro y formó con sus propias manos al primer ser humano y luego tomó a este ser humano y le infundió de su propio aliento vida. Formó al hombre del polvo de la tierra y luego dice, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y obviamente necesito adelantarme un poco en la historia, pero sabemos que el hombre se perdió, que el hombre se separó de Dios, que un capítulo más adelante, y que con la ayuda de Dios veremos si Él nos presta vida luego, capítulo 3, el hombre se rebeló contra Dios y perdió la imagen de Dios y perdió la vida de Dios. Y aunque hoy conservamos esta vida física, pero esta vida física se pierde. Se desvanece. Pero tengamos presente este versículo. Tengamos presente lo que Dios hizo. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Pero ¿saben lo que
hizo el Hijo de Dios. ¿Saben lo que hizo Yahweh Elohim, el Dios que descendió hasta esta tierra y del polvo formó al hombre y luego sopló en su nariz aliento de vida? Esta es la verdad más gloriosa del Evangelio. Este Dios un día, y yo no sé si de manera corpórea, física, los teólogos hablan de que hay muchos episodios en el Antiguo Testamento que ellos les dan el nombre de teofanías o preencarnaciones. Hay muchos lugares en la Biblia donde podemos ver a Cristo preencarnado, literalmente. Voy a poner unos cuantos ejemplos. ¿Quién es el que se aparece allí en la zarza con Moisés? ¿Qué acaso no es Jesucristo? ¿Quién es el que pelea allí con Jacob? ¿No es Jesucristo? ¿O el que se aparece allí con Josué? Y muchos otros episodios podríamos hablar. Pero se puede entender entonces, como ya nos dijo la palabra de Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sin Él nada fue creado. Entonces, si vemos a Yahweh Elohim formando del polvo de la tierra al ser humano con sus propias manos, tenemos que entender que es una preencarnación de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué hizo este Dios? Que nos formó del polvo y no nos formó para que muriéramos, aunque tristemente cuando el hombre pecó, ¿qué le dijo Dios al hombre? Vas a volver a la tierra de la cual fuiste tomado. Tendrás que descender nuevamente al polvo porque somos polvo y al polvo volvemos. Pero ¿qué hizo este Dios? Cuando este hombre se perdió, cuando tú y yo nos perdimos, ¿saben qué hizo? Él no volvió y dijo, no, estos se echaron a perder, los voy a desechar y voy a hacer otros seres humanos. Él mismo tomó polvo. Él mismo tomó carne. Él mismo se hizo un cuerpo como el tuyo y como el mío. Se encarnó, se hizo hombre, para venir a levantarnos a nosotros del polvo, para venir a crearnos de nuevo y darnos la esperanza de que aunque este cuerpo se desvanezca, Él es capaz de levantarnos de la tumba. Él vino como un ser humano de carne y hueso, literalmente podemos decir de polvo, y fue muerto en una cruz, pero no se quedó en la cruz. El mismo que ese día le devolvió la vista al ciego es capaz luego de tomar este cuerpo que aunque se deshiciera en la tumba, pero es capaz de resucitarlo y llevarlo a su trono de gloria. Pensemos en lo que el mismísimo Señor Jesucristo hizo en Juan capítulo 20, versículo 22 con sus discípulos. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Es impresionante, hay muchos lugares que se hacen llamar iglesia donde hay líderes que hacen esto. ¿Saben que esto es una de las blasfemias más grandes? Soplan sobre la gente y la gente supuestamente se cae. Y aunque hay muchos que se han caído, de pronto a alguno le haya pasado. Tengo entendido que alguna vez a mi esposa le pasó. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esos son artimañas, y esos son pantomimas, y esos son engaños. Mis hermanos, el único que puede soplar vida sobre nosotros es Dios mismo. Dios no sopla para que nos caigamos. Él no solamente un día sopló aliento de vida sobre el ser humano, sino que Él vino a la tierra para darnos un aliento de vida superior que el mismo aire que en este momento respiramos. Un día el mismísimo Hijo de Dios vino a esta tierra para enseñarnos que no solamente hay vida física. El mismo que un día nos formó del polvo de la tierra, vino desde el cielo y se hizo hombre, tomó carne, tomó polvo, podemos decir de esta manera, y se hizo de un cuerpo en el vientre de la Virgen María y nació como un ser humano para levantarnos del polvo del cual venimos y en el cual volvimos a caer por nuestro pecado y llevarnos a la vida eterna. Como lo diría el apóstol Pablo, aquí es donde viene para mí la parte más central de este pasaje. ¿Sabían ustedes que literalmente el apóstol Pablo tomó el pasaje que estamos estudiando de Génesis y más particularmente el versículo 7 del capítulo 2 y dijo algo muy interesante en 1 Corintios, capítulo 15, un pasaje que está hablando de cómo Dios nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo perfecto, va a cambiar este cuerpo corruptible por un incorruptible. Este cuerpo que se descompone por uno que ya no se va a descomponer, este cuerpo que muere por un cuerpo inmortal. Y en 1 Corintios 15, 45 dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. ¿Por qué el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente? Lo acabamos de leer. Porque Dios mismo, porque Yahweh Elohim, Jesucristo, desde la antigüedad, descendió a esta tierra y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y a quién formó? Al primer hombre, a Adán. Pero notemos lo que dice. Pero el último Adán, es decir, ¿quién? Cristo, es un espíritu que da vida. Por eso Cristo no vino para darnos vida eterna en esta tierra. Él vino para darnos vida eterna en los cielos nuevos y la tierra nueva.
Allí el argumento de Pablo es, ¿y entonces qué pasa con los que mueren? Resucitan. ¿Y cómo resucitan? Y recuerdan lo que dice la palabra, no lo he traído allí, pero ya estudiamos este pasaje anteriormente con mucho detalle. Pablo pone una ilustración. Pensémoslo, vamos a decirlo de esta manera, vamos a intentar utilizar las dos ilustraciones, la que puso Pablo y la que tiene la Biblia en el nuevo, desde el principio. El apóstol Pablo puso esta ilustración, es que es como una semilla que es sembrada en tierra. ¿Has sembrado alguna vez una semilla? ¿Qué siembras? Una semilla. ¿Cómo está esa semilla? Muerta. Pero cuando la siembras, esa semilla ¿con qué cuerpo nace? No nace con el cuerpo que la sembraste. Tiene un cuerpo impresionante. Pablo dijo, así mismo somos nosotros. Cuando vamos a la tierra, somos como una semilla que Dios siembra, pero luego Dios nos va a levantar con un cuerpo glorioso. Hagámonos la pregunta entonces, utilicemos las dos ilustraciones, que más que ilustraciones son verdades. Si un día Dios con sus propias manos vino a esta tierra y del polvo de la tierra hizo a un ser humano de barro y luego sopló en su nariz aliento de vida y de ahí venimos tú y yo, venimos todos, de los primeros dos seres humanos, Adán y Eva, aunque más adelantico va a sacar a la mujer de Adán. ¿Creen ustedes que Él no es capaz luego de tomar esta semilla, sembrarla en tierra el día que nos muramos y levantar un nuevo hombre glorificado? Esa es la promesa de Dios. ¿Y qué pasaje utilizó Pablo para hablar de esta promesa en la primera carta de los Corintios capítulo 15? La ilustración del primer hombre que fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló sobre su nariz aliento de vida. Pero dice, pero ahora Cristo no va a volver a hacer lo mismo. Por eso Él no vino a crear una nueva raza humana que fuera un poquito mejor. Él vino a tomar a estos seres humanos caídos, a estos seres humanos que tenemos que volver al polvo porque de allá fuimos tomados, pero que tenemos la esperanza de ser levantados del polvo, ya no con estos cuerpos corruptibles, sino como una semilla con un cuerpo glorificado. Por eso es que en Isaías capítulo 43, versículo 11, Dios mismo dijo, yo soy Yahweh. Yo soy el Señor, dice esta traducción, y no hay otro Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Cristo Jesús. Cristo es Yahweh, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Como lo diría el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Es el Dios que se hizo hombre. Es el Dios que tomó polvo, que tomó tierra, que tomó barro, que tomó un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío, y aunque murió, resucitó. Para, digámoslo de cierta manera así, Dios hecho hombre para tomarnos a nosotros de la mano y reconciliarnos con Dios. Y no devolvernos a Edén, aunque eso sería maravilloso. Pero Dios no nos devuelve a Edén. Dios nos lleva al cielo, algo más grande que Edén. Por eso fue que Jesucristo dijo en Juan 14:6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Esta es la vida que Cristo vino a traernos. Por eso esta traducción dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, pero el idioma original dice, nadie viene al Padre. Cuando vamos a Cristo, estamos en el camino. Cuando vamos a Cristo, estamos en la verdad. Cuando vamos a Cristo, estamos en la vida. El que le dio la vida a Adán y Eva, pero el que es capaz de darnos una vida a nosotros más grande que la vida del primer ser humano en la tierra. Precisamente con esto termino, mis hermanos. Como lo diría Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El argumento de Juan en su primera carta es que tenemos que reconocer que el Hijo de Dios vino y tomó carne. Se hizo como un ser humano como nosotros, porque eso era lo que muchos estaban negando. Mis hermanos, en sí misma esta carne no es mala, en sí mismo este cuerpo no es malo. El problema es que el pecado se apoderó de este cuerpo. El problema fue que con este cuerpo le fallamos a Dios y tristemente tenemos que volver al polvo, pero aunque tenemos que volver al polvo hay esperanza, porque el Hijo de Dios ha venido y vino como un ser humano, pero también ha venido a darnos entendimiento y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos ¿en qué? En comunión con su Hijo, ¿quién? Jesucristo. Cuando tenemos a Cristo Jesús, tenemos comunión con Dios, tenemos una relación con Dios y nuevamente tenemos la esperanza de que si nos muriéramos, recuerdan que cuando hablamos de ese pasaje lo dije, que hay un dicho por ahí que parece muy cierto, pero termina siendo el más engañoso de todos, el más mentiroso de todos. Es que no nacimos para semilla. Bueno, en Cristo sí. En Cristo cuando nos morimos somos una semilla que es sembrada en tierra y en Cristo resucitamos. Por eso estamos en el Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero
y Él es la vida eterna. Este es Yahweh en el principio. De hecho, quiero cerrar esta enseñanza dándole solo unos posibles significados que algunos expertos han intentado darle a este nombre, porque este es el nombre principal de Dios. Nuevamente, este es el nombre que aparece más o menos unas 7,000 veces en el Antiguo Testamento, y que si es este mismo nombre el que se traduce como Señor, pues es el nombre que aparece alrededor de unas 700 veces en el Nuevo Testamento. O sea, casi unas 8,000 veces. Este es Cristo. Y este nombre también puede significar amor ferviente. ¿Y qué acaso Cristo no nos habla de que Él nos mostró su amor? Si quieres lo lees en casa en el capítulo 15 de Juan. Dice que Él nos ama con el mismo amor del Padre. También esta palabra podría significar la palabra o el verbo, pues ¿qué acaso Juan capítulo 1 no dice que este es el verbo hecho carne? Es más, esta palabra puede significar el que sustenta. En el capítulo 4, versículo 19 de Filipenses, el apóstol Pablo dice que somos sustentados. Dios nos sustenta por medio de Cristo Jesús. Este nombre es el que significa el que es, el que era y el que será. ¿Qué acaso no habla la Biblia en Apocalipsis sobre que este mismo es Jesucristo? Tanto que este nombre también puede significar santificador. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice que Cristo nos ha perfeccionado y nos está santificando. Este nombre también puede significar el shalom o la paz. ¿Qué acaso no dice Pablo en Filipenses que Él es nuestra paz? También este nombre puede significar el pastor, el que cuida, el que provee, el que sostiene. Capítulo 10 de Juan, Él es el buen pastor. Es más, este nombre también puede significar nuestra justicia. Romanos 3:22 dice que por medio de Cristo Dios nos regala su justicia. Así que podría darles aquí cantidades y cantidades de significados, pero simplemente quisiera decirlo de esta manera. ¿Quién hizo la creación? Yahweh. ¿Quién hizo al hombre? Yahweh. ¿Quién sostiene la creación? Yahweh. ¿Quién sostiene al hombre? Yahweh. Pero ¿quién es el que se hizo hombre como nosotros para salvarnos? Y no solamente cuidarnos en esta tierra y sostenernos en esta tierra, aunque tarde o temprano pasaremos, pero como diría la palabra de Dios, bienaventurados de ahora en adelante los que mueren en Cristo. ¿Por qué? Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es capaz. Él es Yahweh, Él es el Dios del principio que formó al ser humano y es el que nos vuelve a formar de nuevo y nos da la esperanza de la eternidad. Jesucristo es Dios. Es más, Jesús, literalmente el nombre Jesús en el idioma original, literalmente son esas 4 letras diciendo Yahweh salva. Eso significa Jesús. Yehoshua, Yahweh es el Salvador. Mis hermanos, Cristo está desde el principio hasta el final. Y quiera Dios que esto sea verdad, que Cristo esté en nuestras vidas hoy y por siempre. Demos gracias a Dios por esta verdad y pidámosle a Él que nos lleve a confiar cada día más y más en Él, porque Él es el que nos sostiene, pero no solamente en esta tierra, sino que nos sostendrá y nos guiará aún más allá de la muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad y gracias por enseñarnos que en ti estamos seguros. Gracias, Cristo Jesús, por formarnos. A nosotros no nos formaste del polvo de la tierra, pero para utilizar palabras de la Biblia, nos formaste en el vientre de nuestra madre. Tú eres el Dios que te ocupas de cada una de las partes de nuestro cuerpo. El salmista dijo que tú formaste cada parte delicada de su cuerpo en el vientre de su madre. Nuevamente, a Adán lo formaste del polvo de la tierra. Con nosotros has tenido cuidado hasta en los más mínimos detalles, pero qué hermoso saber que aunque formaste este cuerpo físico, aunque a cada uno de nosotros nos has formado y hasta el día de hoy nos has cuidado, nos has alimentado, nos has sostenido, gracias porque no solamente has hecho esto, porque tú haces esto con toda tu creación, sino que por tu gracia, amado Cristo Jesús, no solamente un día tú formaste al primer ser humano del polvo de la tierra y soplaste sobre su nariz aliento de vida, sino que cuando este ser humano cayó en pecado, cuando este ser humano por causa de su pecado tuvo que volver al polvo, ahora tú no nos dejaste en esa condición. Tú no nos dejaste tirados en el polvo, sino que tú mismo tomaste carne y sangre, tú mismo tomaste un cuerpo de barro, un cuerpo como el de nosotros y viniste a esta tierra a salvarnos y a levantarnos del polvo, a levantarnos de la tierra y llevarnos al cielo. Así que gracias porque no solamente nos has creado, sino que tú nos has creado de nuevo. Gracias, Padre, por crearnos de nuevo en Cristo Jesús y darnos la esperanza más gloriosa
que aunque hoy estamos en esta tierra, nuestra esperanza es la gloria eterna. Nuestra esperanza es el cielo. Nuestra esperanza no es un cuerpo fuerte y sano que no se enferma ni se debilita. Más bien, como diría el apóstol Pablo, aunque este cuerpo se está desgastando, el hombre interior se va renovando, sabiendo que nos estás llevando hacia la eternidad. Sabiendo que aunque hoy este cuerpo muriera, solo es una semilla que es sembrada en tierra, pero luego tú le darás el cuerpo que tú deseas que tengamos, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no morirá. Gracias, no solamente por crearnos, sino gracias por salvarnos y gracias por mostrarnos esta verdad desde el principio en tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.